Buenas tardes, queridas estudiantes. El día de hoy vamos a cambiar de unidad. Ya vamos a comenzar con álgebra. Bueno, hay hartos conceptos que podríamos ver, pero este año vamos a priorizar algunas cosas. Y entre ellas lo que vamos a ver es el tema que es fundamental en toda enseñanza media, que es funciones. Bien, ¿de qué se trata funciones? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Comprender los conceptos de función en general, ya, función lineal y función afín, que son los tipos de funciones que se estudian en este año. Función es un tema que se sigue trabajando durante toda enseñanza media, después ya en la universidad, es lo que ustedes quieran estudiar. Bien, pero lo que vamos a ver es lo básico. Ya ustedes lo más similar que han visto funciones han sido años anteriores, lo que es el tema de proporcionalidad. Recuerden cuando vimos proporcionalidad directa e inversa, ya así que se les va a hacer familiar algunas cosas. Ya, vamos a comenzar entonces con lo siguiente. ¿Qué es una función puntualmente? Bien, para responder a esto vamos a tener que comenzar primero con definir algunas cositas que son el tema de las variables. ¿Qué son las variables? Bien, como el nombre lo dice, es todo lo que pueda variar. Ya, como puede ser, por ejemplo, el dinero, el monto a pagar, puede ser lo que es el peso de algo, la cantidad de litros, el tiempo. Bien, pueden ser muchas las variables. Ahora, de estas variables lo que sí tenemos que identificar dependiendo del contexto, no la situación, es cuál de ellas son las variables dependientes y las independientes. Tenemos dos tipos de variables. La variable dependiente, como el nombre lo dice, siempre es una variable que siempre depende de otra. Los valores que va a tener esa variable siempre va a depender de qué valores toma otra variable. Ya, esta variable dependiente nosotros normalmente vamos a utilizar la letra Y. Bien, pueden haber muchas notaciones, pero para comprender primero este concepto de función vamos a ocupar esa notación, la letra Y o Y, como se dice actualmente. Por otro lado tenemos la variable independiente, que como el nombre lo dice es independiente, no depende de otra variable, son valores que se van dando, ¿cierto? Y no depende de otra variable, que es como la que ya se había mencionado anteriormente. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la siguiente situación. Van a haber situaciones en las cuales ustedes se van a enfrentar, por ejemplo, a problemas que ustedes van a tener que modelar funciones. ¿Ya? Pero para ello tienen que saber, ¿sí?, identificar cuáles son las variables. Primero tienen que saber cuáles son las variables. Y una vez que hagan eso, ¿cierto? Y tienen que saber también cuál de esas variables es la variable dependiente y la independiente. Ahora, ¿cómo encuentro eso? Ustedes tienen que analizar qué pasa si varía una variable. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la otra? Entonces tienen que encontrar ahí una relación. Por ejemplo, en la recaudación de dinero, este ejemplo lo vamos a ver para muchas cosas, porque es más familiar para ustedes que lo que ven normalmente en el curso, al menos el año pasado. Por ejemplo, acá la recaudación de dinero, tenemos dos variables. Una es el monto que yo voy a recaudar, ¿cierto? El valor, el dinero. Y el otro es la cantidad de selladitos que yo puedo vender. Esas son mis dos variables. Ahora, ¿cuál es dependiente? La dependiente es el dinero que yo voy a recaudar. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una cantidad fija de selladitos, ya armado, ¿cierto? Listo para vender, ¿ya? Pero el valor que yo voy a obtener después como recaudación depende netamente de cuántos selladitos yo voy a vender finalmente. Entonces, el dinero depende de la venta de selladitos, de la cantidad de selladitos, ¿ya? Por ende, la variable independiente es la cantidad de selladitos porque yo puedo tener un valor fijo, ¿cierto? De eso. Bien, ahora si yo vendo menos, ya, eso es otro problema. Pero yo siempre tengo una cantidad de eh, limitada ahí de selladitos, un valor que no depende en este caso, al menos, de lo que yo pueda vender. Ya, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, las horas trabajadas en un turno y el pago respecto por ese turno. Ya, entonces acá de estas dos variables, ¿cierto? Tenemos primero la cantidad de horas trabajadas y el pago que se va a obtener, ¿cierto? Por ese turno. Entonces, ¿cuál es dependiente y cuál es independiente? Entonces acá, ¿cierto? A mí me van a pagar más o menos dependiendo de cuántas horas yo finalmente estuve trabajando. Bien, la cantidad de horas, ¿cierto? En esta situación puntualmente no depende de nada, porque yo puedo trabajar cierta cantidad. Entonces no es dependiente al menos del pago.
pero sí al revés. Entonces, estas son situaciones que ustedes tienen que saber identificar. Hay un contexto, generalmente hay dos variables, pero de esas dos ustedes tienen que saber cuál depende de cuál. ¿Cómo lo descubren? Simplemente analizando. ¿Qué pasa si varía esta variable? ¿Dependerá de la otra? Entonces, tienen que ahí pensar, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esta variación de variables? Bien, una vez recordado esto, que lo vimos bastante en lo que es proporcionalidad, ¿se acuerdan cuando vimos proporcionalidad directa? Si una sube, la otra también, si una baja, la otra también. Ya, también eso ya deberían recordarlo. Ahora, ¿qué es una función puntualmente? Una función, cuando ya empecemos a trabajar con estos, le va a ser muy familiar con el hecho de recordar la proporcionalidad directa, que son muy similares, solamente que está escrita de otra forma. Ahora, en una función yo siempre voy a tener una relación entre dos variables, ¿ya? Pero ¿qué característica tiene esta relación? Son variables que se relacionan, ¿ya? De manera que esto es lo importante de funciones, es que a cada valor que yo asigno, un valor de entrada que se llama, ¿cierto? Que corresponde conceptualmente al valor o al concepto de preimagen, que son todos los valores de la variable, ¿cierto? Las preimágenes son las variables independientes, le corresponde un único valor de la variable dependiente llamado imagen. Ahora, en otras palabras, pues después vamos a asociar el concepto función a una máquina, donde yo voy a tener entradas y salidas. ¿Qué me dice una función? A cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida. Las entradas son las preimágenes y las salidas son las imágenes, ¿ya? Pre, ¿cierto? Viene de antes, entonces es lo que va a entrar. Ahora, como el valor de i, que es la salida, depende de x, se dice que i es la variable dependiente y x es la variable independiente. Ojo con esto, ya sabemos, ¿cierto?, qué es la variable dependiente, cuál es la independiente. Ahora, ¿qué letra voy a asociar a qué tipo de variable? Por un tema de notación, ¿cierto? Vamos a ocupar la y, siempre va a ser la salida. Ya ese va a ser mi valor dependiente. ¿De qué depende ese valor de salida? Depende, ¿cierto?, del valor de entrada, que es la variable independiente. Entonces, y dependiente, x independiente. ¿Ya? Por ejemplo, dice la variable y puede también escribirse como f de x. Aquí hay veces son situaciones que confunden, pero la idea es que lo puedan ver con más calma. Cuando yo hable de la función f de x, así se lee, f de x, ya, todo esto, f de x, equivale también a hablar de y. ¿Por qué? Porque fíjense, y vendría siendo el valor de la variable dependiente. Yo acá voy a obtener, este lado derecho va a ser el valor de i, voy a obtener un valor acá. ¿De qué depende ese valor que yo voy a obtener? Depende, ¿cierto?, de qué valores tenga x. Por ejemplo, acá si el x vale 0, si ingresa 0, yo multiplico esto y me va a dar acá un valor, que vendría siendo 150, porque esto va a ser 0. Entonces, ese valor de i depende, ¿cierto?, de x. Entonces, i va a ser la salida. También se puede ocupar, ¿cierto?, como f de x, porque este resultado que yo voy a tener al lado derecho me va a dar un número, depende de esta variable que está acá dentro, de este paréntesis, de x. Porque si yo le asigno valores a x, hago el desarrollo, los cálculos que voy a tener que hacer y me va a dar un número. Entonces, cuando yo hable de f de x, el valor final que me va a dar acá es también equivalente a decir que es la y o la variable dependiente. Ahora, no siempre nos vamos a encontrar con situaciones donde aparezca esta notación, ya, porque también hay otros casos donde hay otras funciones, pero representa exactamente lo mismo, solamente que cambia el nombre. Por ejemplo, tenemos la función g de x, h de x, etc. Va a depender del contexto. Pero ¿qué es lo importante? Es que esta función, por ejemplo, al g de x, cuando yo calcule todos los valores que tengo acá, me va a dar el valor de g de x, ¿ya? ¿Y ese valor de qué depende? Siempre va a depender de este valor que está acá adentro. En este caso, para esta notación, de x. Lo mismo que acá. El valor de f de x, que yo siempre lo asocio ahí, depende de este valor que está adentro. Porque si yo calculo este lado derecho, ya, en el fondo tengo que saber qué valor tiene ese valor de x. Pero ahí lo vamos a ver más adelante, que es cuando uno evaluamos la función.
Entonces, en resumidas cuentas, una función es básicamente eso. Yo tengo una relación entre dos variables. Una variable de entrada y una variable de salida. ¿Qué características tiene? Que a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida. ¿Ya? Más adelante vamos a profundizar en esto. Por ejemplo, vamos a ver el detalle, el ejemplo que les dejé, ¿cierto? O que dejamos en la actividad en la guía de aprendizaje que ustedes ya tendrían que estar revisando. Ya hay una situación muy similar que el año pasado se veía bastante. Hay algunos, ¿cierto?, que hacían actividades de beneficio en los distintos cursos, algunos vendían completo, ¿cierto? Pero selladito es lo que más normalmente se veía en los distintos cursos. Y la situación dice lo siguiente: en un curso de octavo básico realiza una venta de selladitos para recaudar dinero para su gira de estudio. El valor por cada selladito es de 500 pesos. Como ustedes ven, ¿cierto?, una situación que ya para ustedes es bastante similar, familiar. Entonces aquí lo mismo, tenemos que primero identificar cuáles son las variables. Una de las variables, ¿cierto?, va a ser el dinero que yo voy a recaudar como curso, y la otra, ¿cierto?, la cantidad de selladitos que yo voy a vender. El dinero, ¿cierto?, es la variable dependiente porque depende de cuánto yo voy a vender, cuántas cantidades de selladitos, que es lo que está acá. Ahora, esa situación, ¿cómo la modelo? Fíjense. Acá, en esta situación, bueno, ahí se pueden confundir un poquito, pero en el fondo lo voy a reescribir. Tengo y es igual. Tengo en el fondo y es igual a x por 500. O lo puedo escribir al revés. Recuerden que una multiplicación, el orden da lo mismo. Lo puedo escribir como 500x. ¿Ya? Y acá f de x, ¿cierto? Tengo, ¿cierto?, x por 500. O, ojo, esta es la misma f. O puedo tener, ¿cierto?, 500x. Ahora, ¿cómo lo modelo esto? Yo puedo saber, con esta expresión que tengo acá, la cantidad que yo voy a recaudar. Recuerden que la variable dependiente es el monto recaudado. Yo puedo saber este valor de i para cualquier cantidad de selladitos. Si yo vendo un selladito, 2 selladitos, 100 selladitos, 50, lo que sea, yo con esta situación la puedo modelar. Porque, por ejemplo, x viene siendo la cantidad de selladitos. Si yo, por ejemplo, vendo solamente 10 selladitos, entonces lo que voy a hacer es realizar esta operación, que después vamos a ver más adelante cómo se evalúa. Ya me va a dar un número y ese va a ser el valor de i, que es i, el dinero recaudado. Ya, acá lo mismo, f de x vendría siendo, ¿cierto?, el dinero recaudado. ¿De qué depende? De esto que está acá adentro. ¿Qué es lo que está dentro de este paréntesis? Es x. ¿Qué es x? Es la cantidad, ¿cierto?, de selladitos vendidos. Entonces, si se dan cuenta, yo para saber el dinero recaudado tengo que en el fondo resolver cuánto es esto. Y acá me va a dar un valor. ¿De qué depende? De esta variable. De ahí vamos a ver en el fondo cómo podemos encontrar esos valores. Entonces, con esta expresión puedo modelar esta situación. Hay distintas formas de representar una función. En el fondo, recuerden que una función, repito nuevamente, es una relación entre dos variables. Tengo una variable de entrada y una variable de salida. Si se dan cuenta que hay una tabla de valores que estos puntitos indican que pueden seguir habiendo números hacia atrás, negativos o números positivos, pero a un valor de entrada, que es la x, ¿cierto? Ya, no siempre van a ser positivos, como en el caso que vimos de los selladitos. En algunos casos van a ser negativos, pero fíjense, a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida. ¿Ya? Al menos uno le corresponde al 0, no le corresponde otro valor. Les corresponde un único valor. ¿Ya? Entonces esto es una tabla. Yo tengo una tabla con valores de entrada y de salida. Esta tabla ustedes van a tener que construirla más adelante. De hecho ya lo han hecho, ¿cierto?, en séptimo con las proporcionalidades. Otra forma de representar una función, que es muy similar a esta, es mediante un diagrama sagital. ¿Qué quiere decir sagital? ¿Cierto? De flechas. Acá yo tengo mi función. Y la función que hace relaciona esta variable independiente con la variable dependiente.
una variable de entrada con una variable de salida, las relaciona. Entonces, si se dan cuenta, al igual que acá, tengo un valor de entrada, le corresponde un único valor de salida. Y otra forma de representarlo, pero mediante un diagrama de flechas. Aquí hay unas flechas de por medio, acá no. Otra forma de poder representar una función es mediante el gráfico, ¿ya? Y acá, ¿cierto? En los gráficos, fíjense, en los gráficos yo necesito cierto par ordenado, ¿ya? ¿Qué significa que sean pares ordenados? Que estas coordenadas que voy a tener está formada de pares, ¿ya? Pero tienen un orden. Primero voy a tener la variable, ¿cierto? Acá, la variable independiente, y después voy a tener la variable dependiente. Por eso es ordenado. Entonces, a un único valor de entrada le corresponde un único valor de salida. Por ejemplo, acá si tengo el 0, le corresponde el 1. ¿Ya? Si tengo el 1, le corresponde un único valor, que es el 2. Si tengo el 2, el 3. Así sucesivamente. Entonces aquí yo también estoy relacionando dos variables. Estoy relacionando las variables de x, que también tienen nombre, ¿cierto?, de abscisas en cuanto a el plano cartesiano. Y acá este eje, ¿cierto?, que es el vertical, corresponde al eje de las y, ¿cierto?, ordenadas, que también es otro nombre. Esa es otra forma. Y la otra forma que es como más abstracta en el fondo, que es la que también estábamos ya viendo antes, bien, es una expresión algebraica. Entonces yo con una expresión algebraica, una expresión, ¿cierto?, que tiene letras y tiene números, tiene símbolos, yo puedo relacionar dos variables. Y acá hay un ejemplo. Dice, podemos representar una función f con una expresión algebraica. Si x representa el número entero, la expresión x más 1 representa a su sucesor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Acá yo estoy relacionando el número. Voy a relacionar un número. Lo voy a relacionar con su sucesor. Recuerden que el sucesor es el número que viene después. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 1, yo sé que el sucesor de este número es, ¿cierto? Fácil, el número 2. Si tengo el 2, ¿cierto? El sucesor es el 3. Aquí lo podemos hacer con flechas, ¿cierto? Es bastante sencillo. Pero si se dan cuenta, esta expresión algebraica igual me lo dice. X vendría siendo, ¿cierto?, la entrada, el número. Si yo tengo acá el X, por ejemplo, es 1. 1 más 1 es 2. Yo voy a tener el resultado acá. Por ejemplo, miren, tienen y el X vale 1. Entonces tengo 1 más 1. Entonces, ¿cuánto vale el y finalmente? Es 2. Entonces, el x vendría siendo el número y el y, ya, voy a hacerlo acá con otro color, no me queda mucho espacio, pero el número va a ser el x y el sucesor va a ser el y. ¿Cómo obtengo el y? Con esta operación que yo tengo acá, este lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces ingreso el número 1, ¿ya? ¿Y qué voy a obtener como resultado? La salida, la variable dependiente. ¿Y cómo obtengo eso? Tengo que saber cuánto es este lado, llegar a un número. Entonces tengo que resolver esta operación, que en este caso es una adición. Puede haber una multiplicación, división, pueden haber distintas operaciones, pero esta es bastante sencilla. Este número le sumo 1 y obtengo acá el 2. Entonces yo con una expresión algebraica puedo saber cuál va a ser el sucesor de cualquier número. Yo tengo que dar el número acá. ¿Ya? Ahí me estoy adelantando así un poco que el tema de cómo evaluar una función. Entonces, repito, tenemos esas cuatro formas de representar una función. Tenemos la tabla de valores, el diagrama sagital, ya, el gráfico y la expresión algebraica. Normalmente, o por lo menos lo que vamos a ver nosotros ahora, es que tenemos que saber, al menos, o lo que van a aprender ustedes en esta clase. Comprender obviamente el concepto de función, ya. Tienen que saber, ¿cierto?, construir una tabla de valores y por ende también graficar. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es lo que vamos a ver a continuación. Ya, entonces, ya sabemos que una función relacionamos dos variables. Otra forma de verlo, que generalmente es más fácil, lo puedo ver como una máquina. Y una máquina siempre realiza un proceso. Yo ingreso algo a la máquina, hay un proceso y tengo un valor, finalmente un resultado. ¿Ya?
Acá, por ejemplo, este rectángulo grande que hay acá, ¿cierto? Vendría representando una máquina. Y en esa máquina yo tengo valores de entrada, ¿ya? Va a haber un proceso, ¿cierto? En esa máquina y voy a obtener como resultado una salida, ¿ya? Eso es lo que hace una función. Ahora, acá hay un ejemplo, obviamente un enunciado, todavía no vemos con letra y número, pero la idea es que de a poco se vayan familiarizando. Dice, una función en la cual todo lo que ingresa lo duplica. Entonces yo tengo una máquina acá, ¿cierto? Que lo que yo voy a ingresar, como resultado, ¿cierto? Voy a obtener el doble de lo que yo ingresé. Por ejemplo, acá tengo un símbolo, tengo un triángulo, ¿cierto? Eso va a ingresar, ¿ya? Va a haber un proceso, ¿cierto? De por medio, ¿ya? Y finalmente voy a tener un resultado. Que para este caso, para esta función, vendría siendo duplicar lo que estaba a la entrada. Entonces, a un único valor de entrada le corresponde un único valor de salida. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo vemos esto de manera algebraica? La función lo que hace es lo siguiente. Lo puedo representar de esta manera, ¿ya? O también recuerden que lo puedo representar también como y es igual a 2x. Cuando yo hable de f de x de la función, es lo mismo que y, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este valor de y va a depender de los valores que tenga x. Si x tiene un valor, yo calculo el resultado y voy a obtener una salida que es el y. Acá lo mismo. El f de x ya es una función que depende de lo que está acá adentro. ¿De qué depende? De x. ¿Por qué? Porque si x acá uno tiene algún valor, desarrolla esta operación le va a dar un resultado. Solamente que está expresado como notación de función. Entonces, si hablamos de f de x es lo mismo que hablar de y, es decir, hablar del valor de salida. Entonces, acá en esta situación, por ejemplo, tenemos la entrada. La máquina es todo esto. Todo esto vendría siendo la función completa. Pero esa función tiene entradas. ¿Ya? La entrada vendría siendo este lado de la izquierda de la función. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que entra a la máquina? Lo que entra a la máquina, ¿cierto? Es esto que está acá adentro. Vendría siendo en este caso el x. El x va a entrar en esta función, ¿ya? Ahora, ¿qué va a hacer, cierto? Va a haber un proceso de por medio. ¿Qué es lo que hace finalmente esta máquina? Lo que hace es que lo que ingresó, que es el x, ¿qué hace esta máquina? Hace todo este proceso, lo duplica o lo multiplica por 2. Ese es el proceso, ¿ya? Una vez que realiza ese proceso, voy a obtener, ¿cierto? Una salida. ¿Y qué es la salida? Generalmente es un número, es un resultado, ¿ya? Que es el valor que me va a dar acá. Que puede ser f de x es igual a un número, que todavía no sé qué es, pero yo sé que va a ser un número. O también va a ser igual a y es igual a esto que está acá. ¿Ya? Entonces repito, la función va a ser todo un proceso. Tiene una entrada, que es este lado izquierdo acá, y esa entrada, ¿qué es lo que va a entrar a esa función? Es lo que está acá adentro. ¿Ya? Que en este caso yo coloco una letra x, o puede ser cualquier letra, pero normalmente vamos a ocupar x, porque es variable. ¿Ya? Recuerden que las letras sirven para representar variables. Yo puedo esa letra x reemplazarla por números, por 2, por 3, por 4, por lo que sea. Es una generalidad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace eso que entra? Lo multiplica por 2 y voy a obtener un resultado que no sé cuánto es. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cierto? Acá la pregunta es, ¿qué sucede si ingresa, acá hay un error, perdón, un 3 a la función? ¿Ya? ¿Qué sucede con eso? Es bastante intuitivo, ¿cierto? Porque ya sabemos que lo que hace esta función es duplicar lo que entra. Entonces, si ingresa el 3, vamos a tener el 6. Pero ¿cómo lo relaciono eso con esta notación que tenemos acá? Es lo que se considera como evaluar una función. Es decir, ¿qué resultado me va a entregar la función cuando yo ingreso un valor? Entonces, para responder esta pregunta, ya lo que vamos a hacer es evaluar esta función. ¿Ya? Ya, volviendo, ¿cierto? A lo mismo. Tenemos esta función. Entonces,
ojo con esto, aquí tienen que estar atentos porque generalmente esto lleva a confusión y ustedes hacen generalmente los cálculos como mental o lo hacen aparte, pero fíjense cómo es el proceso, porque acá tiene que ser ordenado. Entonces todo esto vendría siendo, ¿cierto?, mi máquina, mi función. ¿Ya? Todo esto. ¿Ya? Y esa máquina consta, ¿cierto?, de una entrada. ¿Ya? Una entrada que es esto que está acá, ¿cierto?, dentro del paréntesis. ¿Ya? Ahora, me dice, ¿qué sucede si ingresa el valor 3? Entonces, en el fondo lo que voy a hacer es evaluar la función cuando lo que ingresa ahora es el 3. Entonces yo escribo el 3 acá. ¿Ya? Esto se lee f de 3. Si ustedes ven algún texto, por ejemplo, calcule f de 3, ¿qué significa? Es saber qué valor me va a entregar la función cuando ingresa el 3. Entonces veamos. Esta es la entrada, ¿cierto? Ahora tenemos que ver qué es o cuál es el proceso. Lo voy a cambiar acá así de color mejor. Como está en la guía que les subimos. Entonces lo que va a ingresar va a ser 3. Eso es lo que ingresó. Ahora, ¿qué pasa con ese 3? Lo que hace la máquina o la función es esta operación que está acá. Ese 3 que ingresó, ¿qué es lo que hace? Lo va a multiplicar por 2. Entonces vuelvo acá, lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Ahora va a ser el proceso la máquina. Y el proceso en el fondo ustedes tienen que resolverlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es realizar ese cálculo. Entonces, como ustedes ya saben realizar eso, cuando yo ingrese el 3, voy a obtener como resultado esta operación. 2 por 3 finalmente es 6. Entonces, ¿la máquina qué hace? Tengo acá la máquina, ¿cierto? Perdón. Y acá tengo el 3, ¿cierto? Y finalmente tengo... ingresé el 3 y el resultado me dio 6. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Es que esta máquina va a ingresar el 3, ¿cierto? La máquina hace un proceso, ¿ya? Que en el fondo es esta operación, ¿ya? Y voy a obtener como resultado finalmente el 6. Y esto que está acá es la función. Bien. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre si ahora en la máquina, ¿cierto? En vez de entrar el 3, el 10. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora si entra el 10? Entonces lo mismo. Yo voy a tener acá mi máquina. Esta es la entrada. ¿Qué es lo que va a entrar? Ahora va a entrar el 10. El 10. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ese 10? ¿Ya? Lo que va a pasar con ese 10 es que la función hace esto, que es lo multiplica por 2. ¿Ya? Entonces ahora voy a saber qué va a salir si ingresa el 10. Si ingresa el 10, ¿cierto? Va a ser finalmente como resultado el 20. Yo sé que esto lo pueden hacer mental, pero ojo en la anotación. Ustedes escriben la función. Después, en el fondo, para evaluar una función, si se dan cuenta, lo que hice fue reemplazar donde estaban las letras que se repiten a ambos lados por el número que yo quiero. Aquí había x, 2x, y acá lo que hago simplemente es reemplazarlo y calcular el resultado. Eso de evaluar una función. ¿Ya? Si se dan cuenta, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que ahora la función pueda tener acá otra expresión. Puede ser 2x más 1, x más 5, x dividido 5. Ya lo que cambia es la expresión algebraica. Pero cómo evaluar es simplemente eso. Reemplazar el valor, ¿cierto?, que nos están solicitando. Bien. Este video, chiquillos, la actividad que ustedes tienen que hacer, porque en la clase de los días martes no vamos a alcanzar a ver todo esto,
pero es importante que lo vayan, cierto, lo posible viendo hartas veces. Dependiendo de las actividades que ustedes tengan que desarrollar, probablemente en algún momento no se acuerden de algo. Lo bueno es que está este video, pueden volver, ¿cierto? Así que no hay problema. Ya, entonces ya sabemos cómo evaluar una función. Ahora, ¿cómo graficamos una función? Para graficar una función, recuerden que ustedes, nosotros necesitamos puntos, ¿ya? Y esos puntos, siempre un punto es un par ordenado. Tengo una componente X y una componente Y. Ya sabemos, ¿cierto?, que el X vendría siendo la variable dependiente, independiente, y el Y la variable dependiente. ¿Ya? Puedo escribirlo de esta forma o de esta forma. Fíjense qué es lo que cambia. Esto lo he repetido hartas veces. No, aquí hay un error, perdón. Hay un error acá. Ya, en el fondo acá. Tengo la variable de entrada y la de salida. La variable de entrada es la letra X. Hay una corrección que pido perdón que no me di cuenta. ¿Cuál va a ser la salida? El Y. O es lo mismo que hablar de f de x. Porque si yo ingreso acá el x, me va a dar, dependiendo de la expresión algebraica, un valor de Y. Entonces es eso. Para graficar un punto, o graficar una función, perdón, yo necesito puntos. ¿Ya? Ahora, usted graficar puntos, no debería haber problemas con eso. ¿Ya? Ahora, para graficar esos puntos, yo tengo que saber estos valores, pero ¿cómo sé qué valores tengo que finalmente graficar? Y la clave va a ser lo siguiente. ¿Ya? Para graficar una función, lo que vamos a hacer primero siempre es armar una tabla de valores. Entonces, volviendo al ejemplo de los selladitos, que con esta función puedo saber cuánto es la recaudación si yo vendo cierta cantidad de selladitos. Lo que voy a hacer es una tabla de valores como lo hacíamos, ¿cierto?, en proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi tabla. Voy a dejarlo acá. Ya, entonces, acá voy a tener mi variable de entrada, ¿cierto?, que vendría siendo el X. ¿Ya? Y voy a obtener como salida el Y. ¿Ya? O f de x, que es lo mismo. Ya. ¿Qué es el X? Recuerden que el X corresponde a la cantidad de selladitos. Lo voy a colocar acá. Cantidad de selladitos. No me va a quedar tan bonito como en el texto. Y acá lo que voy a tener, ¿cierto?, es la recaudación, el dinero recaudado. Ya. Ahora, ojo con esto. ¿De qué manera voy a obtener finalmente mis puntos? En un punto, ¿cierto?, yo tengo que encontrar... Ya acá me faltó otra columna. Perdón. Ya, por ahí sí. Ya, lo que quiero encontrar, ¿cierto?, es un par ordenado. Un punto x, y. Que puede ser también, como ya le mencionaba anteriormente, un x o f de x, que es lo mismo que y. Ya, ¿cómo obtengo finalmente esos puntos? Acá la clave es lo siguiente, chicos. Para obtener puntos, lo que tengo que hacer es dar valores. Tengo que ingresar valores a la máquina. ¿Qué es lo que ingreso finalmente? Es x. Entonces acá, estos valores yo se los doy. ¿Ya? Independiente de la función que tengan acá, de la expresión algebraica que tengan, que puede haber otras operaciones, independiente de eso, ya para obtener finalmente la otra coordenada, lo que hago yo es darle a la variable de entrada, porque recuerden que el x es la entrada, la variable independiente. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, acá, qué valor voy a obtener cuando venda un selladito, perdón, no venda selladito, un selladito, dos selladitos, tres selladitos, 4, 5, etc. ¿Cómo obtengo ahora la segunda componente? Porque aquí tengo la mitad del trabajo. ¿Cómo obtengo la salida?
¿ya? Y eso lo obtengo evaluando una función. Entonces esta es la clave. Cuando ustedes quieran graficar una función, ustedes van a utilizar el plano cartesiano. Pero para utilizar el plano cartesiano ustedes necesitan puntos. Como tengo esos puntos, un punto está compuesto, ¿cierto?, de pares ordenados. La entrada, que vendría siendo la X, yo se los doy, y lo que en el fondo ando buscando es la salida. Y para obtener la salida, lo que tengo que hacer es lo que vimos recién, que es evaluar una función. Entonces vamos a hacer eso. Ya, yo quiero saber ahora cuánto es lo que voy a recaudar cuando no venda selladito. Es como muy obvio, ¿cierto? Pero veamos, ¿cierto?, cómo funciona esto. Entonces, lo que va a ingresar a la función va a ser el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ingresa el 0, lo que hace esa función, ¿cierto?, es multiplicarlo por 500 porque cada uno de los selladitos vale 500. Entonces, por 0. Entonces, si evalúo la función en 0, ya voy a obtener como resultado finalmente 500 por 0, todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya? Entonces, acá ahora tengo la salida, tengo el 0. Recuerden que la salida es el i o el f de x, en este caso f de 0. Entonces ahora ya tengo mi punto es 0,0. Es el primer punto que tengo. ¿Ya? Y ahora hago lo mismo con el 1. Lo que voy a hacer ahora, ¿cierto?, es ingresar el 1. Ya, voy a ingresar el 1. Ingreso el 1. ¿Qué es lo que hace la función? Lo multiplica por 500. Entonces lo que voy a obtener como resultado, cuando ingrese el 1, ya saben, ¿cierto?, cuánto es eso. 500 por 1 es 500. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo más, porque el otro ya ustedes lo tienen, ¿cierto?, en la guía. ¿Ya? Cuando ingresa, ¿cierto?, ahora finalmente, ahora va a ingresar el 2 a la función. Entra a la máquina el 2, y lo que va a hacer ese 2 que ingresó, acá está, la función lo que hace lo multiplica por 500. Entonces, cuando ingresa el 2, lo que ocurre es, ¿cierto?, que lo multiplica por 500 y eso es 1000. Entonces, ahora yo sé la segunda coordenada del segundo punto. Cuando tengo 1, voy a obtener finalmente el 1000. Entonces el punto va a ser 1,1000. Perdón, acá estaba... No, me equivoqué. Me salté 1. Ya, entonces acá ya teníamos con 1. Cuando ingresa el 1, va a ser 500. Entonces tengo el punto 1,500. Cuando tengo el 2, ya lo calculé, ¿cierto? Es 1000. Entonces tengo el punto 1,1000. ¿Ya? Ahora, esto no lo voy a hacer, pero si se dan cuenta, el proceso ya lo pueden hacer mentalmente. Pero es importante que ustedes sepan escribir esto porque ¿qué es lo que ocurre normalmente, chicos? Que ustedes lo hacen mental nomás y no queda registro de cómo evaluar. Y eso, hay veces que la función después es más compleja que multiplicar por 500. ¿Ya? Son funciones más complejas y ahí ustedes tienen que saber hacer este proceso. Ya, entonces cuando ingreso el 3, voy a tener como resultado 1500. Entonces tengo 1,1500. Cuando ingreso el 4, tengo, ¿cierto?, 2000. Entonces tengo... Ya, no sé por qué me quedé pegado con estos chiquillos, pero lo corrijo. La pandemia creo que igual me está afectando un poco. Y entonces tengo 0,0 y acá tengo el 1. Me quedé pegado con el 1. Y acá tengo el 2. Y ahora tengo el 3. Y ahora ingresó el 4, ¿cierto? Y salió finalmente el 2000. Ahora va a ingresar, ¿cierto?, el 5. Y me va a quedar 5 por 500, 2500.
Ya, 2500. Ya, ahora ¿qué hago con esto? Ya, evalué la función, tengo finalmente mis puntos. Lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es construir ahora un gráfico. Entonces acá, como si se dan cuenta, tenemos solamente números positivos. Así que vamos a ocupar uno de los cuadrantes más. ¿Ya? Entonces voy a hacer acá, si ustedes en su cuaderno obviamente es más fácil porque está cuadriculado. Y esto es muy importante, es detallar finalmente bien los ejes. Acá yo tengo el eje, recuerden que el acá, por un tema de convención, siempre en este eje vertical va a ser la variable dependiente, que es la letra Y. ¿Ya? ¿Y qué es la letra Y? En este caso es el dinero recaudado. Corresponde, ¿cierto?, a la recaudación. ¿Ya? Y acá tengo el eje X, ¿cierto? El de las abscisas. Y eso corresponde a la cantidad de selladitos. ¿Ya? Entonces, importante, ustedes tienen que hacer acá los ejes coordenados, pero también identificar cuáles son sus ejes, colocarle, ¿cierto?, las letras. Y esto es con mayúscula. Ahí sí. Ya, y ahora tengo que graficar esto. Recuerden cómo graficar. Yo voy a hacer más o menos ordenado acá, ¿cierto? Es importante que las divisiones tengan el mismo valor, la misma distancia entre cada uno. E insisto, ustedes si tienen su cuaderno más ordenado. Ya, entonces, ¿qué variables tenemos, cierto? En el eje X. Parto acá del 0. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así sucesivamente. Y en el Y, ¿cierto? Tenemos los valores de salida. Que tenemos el 500, tenemos el 1000, el 1500, el 2000, 2500. Y ahí continuamos hacia arriba. Ahora, si no se acuerdan cómo graficamos esto, y un tip es lo siguiente. Primero parten de la variable X, la variable independiente. Parto acá del 0. Entonces miro el eje X y veo cuando yo tengo 0 y ahora miro el eje Y. ¿Qué valor me corresponde? El 0. Entonces el 0 también está acá. Entonces voy a tener este punto. Ese punto que está acá. Cuando el X vale 0, el Y también vale 0. Cuando el X vale 1, acá, miro en la variable X primero, me corresponde, ¿cierto? Aquí se ve como 5000 esto, pero es 500. Ya, volvamos entonces. Ya, cuando vale 1 entonces corresponde a 500. Entonces voy acá al 1, ya, y subo, ¿cierto? ¿Cuánto me corresponde en Y? Sigo acá fijo en el eje X, me corresponde a 500. Entonces subo hasta 500. Ahí está. ¿Ya? Después con el 2, voy nuevamente al 2. Y después subo. Pero me mantengo fijo acá en el 2. ¿Ya? Hasta donde está el 1000. ¿Dónde está el 1000? Por acá. ¿Ya? Después el 3, lo mismo, hasta 1500. Acá está el 1500. 4 tengo 2000. Cuando tengo 5, tengo 2500. Y ya por lo menos si se dan cuenta ya pueden saber qué valores tengo. Y entonces grafiqué los puntos. Y lo que puedo hacer, ¿cierto?, es trazar finalmente la gráfica. Y para trazar la gráfica lo que voy a hacer es simplemente una línea que una todos los puntos. Y en este caso ahí hago esta línea que tengo acá. Si se dan cuenta, una línea recta. ¿Bien? Y eso es todo. Entonces, fíjense lo que hemos visto. Ya sabemos, ¿cierto?, que una función relaciona dos variables. Ya sabemos cómo representar una función. Cómo evaluar una función, que es lo que hemos visto recién, y cómo graficarla. Cómo la grafico siguiendo todos estos pasos, con puntos, con pares ordenados. ¿Cómo tengo los pares ordenados? Yo le asigno valores de entrada, evalúo la función, calculo los resultados y tengo valores de salida. Y luego lo grafico. ¿Bien? Y eso es todo.
Ya. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver algunos tipos de funciones. Ya, vamos este año a conocer dos, que es la función lineal y la función afín. Veamos de qué se trata esto. La función lineal, ya como el nombre lo dice, va a ser como en el ejemplo anterior, va a ser una función donde la gráfica corresponde a una línea recta. Hay funciones donde hay unas líneas curvas con distintas formas, pero esta puntualmente siempre es una línea recta. Ahora, ¿qué de especial tiene esta función? Si lo vemos de manera algebraica, seguimos teniendo, ¿cierto?, una variable de entrada que es el x y la salida que corresponde a todo esto, ¿ya? Pero si se dan cuenta es muy similar a cuando teníamos, ¿cierto?, la proporcionalidad directa. Cuando teníamos proporcionalidad directa, recuerden que la notación que había era lo siguiente. Teníamos la variable dependiente y la variable independiente. Y siempre que hacíamos la división daba un valor que era constante, ¿ya? Que era la letra K. Entonces ahora lo que está representado en una función lineal es básicamente despejando esto. Es solamente el i, ¿ya? Que quedaría, ¿cierto?, de esta forma. Entonces con esto yo obtengo la variable de salida, ¿ya? Y depende de estas dos cosas. Ahora, eso acá está representado con otras letras simplemente. El f de x sigue siendo el i, ¿ya? Y acá tengo mi otra variable que es el x, pero hay esta variable, este valor que es constante, el m, que es la constante de proporcionalidad. Es un valor que es fijo, que es constante. Ahora, también recibe el nombre de pendiente, ¿ya? Y la pendiente lo vemos de manera más que nada gráfica. Este valor, cuando varía, la forma de la gráfica que tiene también varía. Entonces, esos son los elementos de una función lineal. Tengo mi variable de salida, la de entrada, pero tengo un valor que es constante. Estos son variables, esto va cambiando, pero este es un valor fijo, ¿ya? Y corresponde, ¿cierto?, al ejemplo que vimos recién, a una línea recta. Si lo vemos, el ejemplo de los selladitos, si se dan cuenta, tenemos una variable de entrada, tenemos una que es el x, y la salida vendría siendo cuando ya sabemos el resultado de esto. Y el 500 vendría siendo, ¿cierto?, nuestro valor constante, es decir, que no cambia, porque el precio del selladito siempre ha sido 500, o en este caso, no va a cambiar eso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos f de x que vendría siendo el i, la variable dependiente, x la variable independiente, ¿ya? Y el m vendría siendo la constante, como le explicaba, ¿cierto? Porque es un valor que no cambia, que es el precio de los selladitos. Todo lo otro puede cambiar, la salida depende de esto, pero este valor es fijo. Entonces, esa es la forma de una función lineal. Fíjense, tiene tres elementos. La variable de entrada, la salida y un valor que es constante, que ocupamos la letra m. ¿Ya? Y gráficamente, como lo pudimos apreciar, corresponde a una línea recta. ¿Ya? Nosotros antes vimos un cuadrante, pero si damos valores positivos o negativos ya podemos ocupar el plano completo. Ahora, ¿qué característica tiene esto, chiquillos? Miren, es que yo puedo tener una función que es creciente o decreciente. Si se dan cuenta acá, cuando es creciente, cuando yo voy aumentando los valores de una variable, los otros también van aumentando. Fíjense, los valores de x aumentan, los valores de y también. Pero acá puede haber una función que es decreciente. Si voy aumentando los valores de x, fíjense, con el y ya van hacia abajo, van disminuyendo. Entonces eso depende netamente de el valor de la pendiente, de la constante de proporcionalidad. Si la constante proporcionalidad, como en el caso que vimos anteriormente en los selladitos, es positivo, porque 500 es mayor que 0, es positivo, va a tener esta forma. ¿Ya? Ahora, si ese valor es negativo, va a tener una gráfica, pero de esta forma de acá. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos tener una función decreciente? Fíjense acá. Acá estamos viendo el tamaño que tiene una vela, expresado, ¿cierto?, en centímetros, ya a medida que pasa el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, fíjense lo que está ocurriendo con la distancia. Aquí yo tengo mi eje o mi referencia al cero, está disminuyendo, ¿cierto? Es como si tuviera valores negativos. Bien, aquí hay un ejemplo de eso, porque ejemplos crecientes hay muchos, pero decreciente puede ser eso. Entonces depende de ese valor. Si el m es positivo, tiene esta forma la recta. Si el m es negativo, tiene esa forma. ¿Ya?
Ahora, esa inclinación también puede variar porque yo puedo tener una recta, una gráfica por ejemplo, voy a hacerla a partir desde el origen, tengo esa gráfica. A medida que el valor de m aumenta, por ejemplo tengo 500, 600, 700, cada vez va aumentando más ese valor, hasta llegar a un punto casi en línea recta. Ahora, cuando ese valor se va acercando a cero, todavía no es negativo, lo que ocurre es cierto que el ángulo va cambiando de la recta y se va acercando cada vez más al eje X. ¿Ya? A medida que va creciendo la pendiente, va también cambiando la inclinación. Para ver eso sí tienen que realizar más gráficos. Pero eso es lo que ocurre con la pendiente. Ya, la función afín. Ahora chiquillos, la función afín básicamente va a ser una función lineal, ¿ya? Solamente que se le agrega otro valor, que es el coeficiente de posición. Ahora, ese valor también es un valor que es constante. ¿Cómo lo asocio generalmente? Como un punto de partida, ¿ya? Porque dependiendo del contexto, ¿ya? Si acá yo tengo un valor de entrada que es 0, por ejemplo, independiente de esto se va a hacer 0, pero siempre me va a quedar este valor. Entonces esto es la partida. Si se dan cuenta, si yo tapo esto, vendría siendo una función lineal, porque tiene las tres componentes. Tiene la variable dependiente, la independiente, la constante proporcionalidad o pendiente, ¿ya? Solamente que ahora se le agrega este valor que es la constante de, coeficiente de posición. Ahora gráficamente, ¿qué representa esta letra? Esta constante me va a indicar finalmente por dónde la recta, porque esto sigue siendo una función lineal, una línea recta, por dónde va a cortar al eje de las ordenadas, al eje Y. ¿Ya? Ya, entonces en una función afín siempre voy a tener dos valores constantes. Tengo la pendiente y este valor, ¿cierto? El n, que es el coeficiente de posición. Porque si evaluamos, ¿cierto? En cero, lo que voy a obtener siempre va a ser n. Ya, antes de ver este ejemplo, ya miren, fíjense. Recuerden que la función lineal siempre pasa por el origen. ¿Ya? Esas características tiene una línea recta que pasa por el origen. Pero recuerden que esta otra letra, la letra n, me indica dónde corta el eje Y. ¿Qué significa eso? Yo tengo el eje Y y esa línea pasa justo en este valor. Ahí lo corta. Ahí lo corta. ¿Ya? Fíjense acá. Ahí yo estoy agregando la letra n. Acá tengo la x, la constante de proporcionalidad sigue siendo 2, pero el n ahora está variando, la letra n, el coeficiente de posición. Entonces ahí corta en el 2 y ahora es 0 ahí, ¿ya? Porque pasa por 0. Pero a medida que yo le doy valor acá es donde corta el eje Y. Podría haber un valor negativo acá. Si hay un valor negativo, esta recta va a cortar, pero los valores negativos al eje Y. Ya, veamos entonces ahora un ejemplo. Ya vimos el ejemplo del selladito, que en el fondo es una función lineal. Porque están esas tres componentes. Está la variable entrada, la variable que es independiente, ¿cierto? La variable de salida, que es la dependiente, y la constante proporcionalidad, que en este caso era 500. Pero ahora vamos a agregar otro valor más, y eso tenemos que sacarlo dependiendo del contexto. Eso con mayor detalle sí lo vamos a ver la próxima clase, la próxima 2 semanas más, que en el fondo es como modelar situaciones. Ustedes van a tener situaciones como esta, y aquí nos vamos a adelantar, vamos a modelar una situación. Es decir, buscar una expresión algebraica que me permita poder responder a lo que me están preguntando de manera algebraica. Acá me dice, es una montañista inicia un ascenso a la cumbre comenzando a una altura de 2400 metros. Entonces parte desde 2400. Sobre el nivel del mar. Cada día asciende 200 metros de altura. Me preguntan, ¿cuál es la altura h luego de x días? Ya, aquí puede ser que se confunda porque hay otras letras. Ya no está la función f o no está el i, cambia la letra con h, pero es la misma historia. Ahora, ¿cómo modelo eso? Tenemos que ver primero el lado izquierdo. Veamos cuáles son las variables. Por un lado tenemos, cierto, que la altura va a ir variando.
¿ya? Porque está ascendiendo de una cumbre. Ahora, ¿qué también está variando? Varía, ¿cierto? Los días, porque cada día que avanza, ¿cierto? Sube más. Entonces tenemos la variable dependiente, que es la altura. La altura depende de cuántos días él va a estar, ¿cierto? Ascendiendo a la cumbre. Entonces, depende de X en este caso. Y acá tenemos que para este caso identificar cuáles son los valores constantes que hay, es decir, el m y el n. Recuerden que acá en estos problemas una manera de fácil de identificar, porque van a encontrar dos valores que no cambian, que son constantes, pero el que es más fácil de encontrar es el n, porque es el punto de partida, ya en los siguientes problemas, o los distintos problemas. Entonces acá, si se dan cuenta, el punto de partida es, ya, va a comenzar a ascender. Quiero saber, ¿cierto?, la altura que va a alcanzar, pero él ya tiene recorrido 2400 metros de altura. Entonces este es mi valor de partida, ¿ya? Entonces vendría siendo el n. Acá tengo este es el m y este es el n, ¿ya? Y ahora, este 200, ¿por qué es la letra m? Porque es un valor que es constante, no cambia. Es decir, cada día que pasa, independiente de los días, pero en un día lo que va a ascender él son 200 metros. Entonces esto no varía, puede variar la cantidad de días que pase, la altura que va a subir finalmente el montañista, pero esto no varía. Siempre cada día que él está, ¿cierto?, en esta excursión, cada día siempre él va a ascender 200 metros. Entonces por eso el m es la constante de proporcionalidad, es 200 en este caso y no 2400. Entonces ahí tienen que leer con detalle, ¿cierto?, cada uno de los ejemplos y saber identificar cuáles son las variables. Ahora, ¿cómo modelo esta función? Ya esta situación de esta forma. Como ya sé cada uno de estos valores, simplemente reemplazo. Entonces, acá tengo h de x, que vendría siendo la altura, ¿ya? Al fondo, cuando yo resuelva todo esto, voy a saber a qué altura está el montañista. Depende de lo que está acá adentro. ¿Qué es lo que está acá adentro? Es la cantidad de días, ¿ya? Acá. Entonces me dicen que cada día, ya, él recorre 200 metros. Haciendo 200 metros. Entonces la modelo con esta expresión. Porque con esta expresión algebraica, yo puedo saber qué altura va a tener en un día, al primer día, en varios días. Entonces, podríamos ver si funciona esto, porque él parte de 2400 metros de altura. Entonces, en el fondo, el día 0, porque él todavía no empieza a ascender. Si yo reemplazo acá por 0, ¿cierto? Reemplazo el x. ¿Sí? Se dan cuenta, donde está el x yo reemplazo por el valor. Yo quiero calcular h de 0. Entonces acá está el 0. ¿Qué hace la función con ese 0? Lo multiplica por 200 y le suma 2400. Entonces me queda 200 por 0, eso es 0. Más 2400, 2400. ¿Qué significa esto? Que 0 representa el día 0, es decir, al inicio, él ya está a los 2400 metros de altura. Veamos qué pasa en un día. Acá es lo que ocurre evaluar una función. Entonces en un día, la altura depende de la cantidad de días. Reemplazo en 1. ¿Qué pasa con esa entrada? Lo multiplica por 200. Entonces tengo 200 por 1, eso es 200. Más 2400, porque él ya estaba a esa altura, 2600. Es decir, al día 0 estaban 2400 y luego de un día, ¿cierto? Él ya está a esa altura, 2600 metros. Luego de un día asciende 2600 metros. Entonces con esto podría saber en el segundo día, tercer día, cuarto día. Entonces, si se dan cuenta, es similar a la función lineal, pero acá le estoy agregando otro valor, ya, que es otro valor constante, el n. Si ustedes buscan en el libro, aparece una letra c acá. Cambia la notación, pero la idea es la misma. Y esto yo lo asocio como el punto de partida. Ya, y como les mostraba anteriormente, la gráfica de la función afín, si se dan cuenta, ya va a ser igual en una línea recta, porque esto es una función lineal. Ya, si se dan cuenta, si yo tengo la gráfica acá, por ejemplo, lo voy a dejar fija porque esto se mueve. Tengo f de x es igual 2x, que lo voy a hacer en azul. Acá yo tengo una función lineal.
porque si se dan cuenta no tengo el valor de n acá. Entonces esta gráfica siempre es una línea que pasa por el origen, es decir que va a cortar al eje y en el punto 0,0. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con la función afín? Sigue siendo 2x, pero ahora yo le estoy agregando 1, o le estoy agregando 2, o 3, lo que sea. En el fondo es la misma función 2x que se está desplazando hacia arriba. Y ahora corta el eje y no lo corta en 0, corta en 1, corta en 2, que es lo que está mostrando acá esta animación. También podría cortar en valores negativos, ir bajando esto, pero acá ya tendría que haber un valor negativo. Si se dan cuenta, ahí está aumentando 2x y ahí va subiendo. Es donde ese valor, que acá está en el otro orden, pero lo puedo escribir también de esta forma, es donde corta el eje y. Acá lo cortaría en 3, en 4 si cambio estos valores. Bien. Entonces, chicos, hay harta información porque esto generalmente nosotros lo veíamos en 2 o 3 clases. Pero acá hay hartas cosas más que ver. Estamos viendo lo básico de funciones. ¿Qué nos importa a nosotros puntualmente durante lo que queda del año? Es que ustedes entiendan que una función es una relación entre dos variables, ¿ya? Y a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida. Bien, que hagan esa asociación. También imaginárselo como una máquina. Tengo una variable de entrada y una variable de salida. La variable de entrada vendría siendo, ¿cierto?, por convención la letra X. Hago un proceso y como resultado tengo la letra Y o el f de X, que es lo mismo. ¿Ya? Que también es importante evaluar una función. Ustedes ingresan un número, hacen los cálculos y le va a dar un resultado. Eso es evaluar una función. Graficar una función también es muy importante. ¿Cómo lo logran? Básicamente construyendo una tabla de valores. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes le dan valores al X, ya hacen los cálculos y van a obtener un valor de Y. Y luego grafican. ¿Qué más también es importante? Es saber analizar qué ocurre con esta gráfica. Desde la función afín y la función lineal. ¿Ya? En el fondo igual una función afín, si se dan cuenta, es una función lineal, pero donde este valor es 0. ¿Ya? Una función afín también es una función lineal, solamente que es un caso particular donde el valor de n es 0. Entonces hay mucha información acá. La idea es que las actividades que ustedes tienen que hacer, si tienen duda con algo, vuelvan al video, ¿ya? Y pausan, ¿cierto? Y revisan las partes que van a necesitar. O hay algo que a lo mejor no les quedó muy claro, vuelvan. Esa es la ventaja. Bien, nos vemos mañana. Importante que este video lo vean antes de la clase porque es mucha información como para verla en 40 minutos. Así que me despido, espero que tengan una excelente semana, chiquillos. Queda muy poco, queda esta semana y otra actividad más nueva. Y ya después repaso, así que mucho ánimo nomás, que no es mucho lo que queda. Me despido, que tengan buena semana. Adiós.